de la columna lumbar se inicia con la inspección. Con el paciente en bipedestación y con el tronco descubierto, vamos a realizar lo mismo. Las manchas que se pueden observar aquí no son patológicas, sino son cicatrices del paciente. A continuación podemos observar que en algunas patologías hay lesiones cutáneas como tumoraciones acompañadas de manchas café con leche, que pueden ser sugestivas de neurofibromatosis. Y en otras hay hipertricosis en la zona lumbar y sacra acompañadas de una tumoración grasa que indican espina bífida. También tenemos que evaluar la lordosis lumbar. En este paciente la lordosis lumbar es normal, pero en otros puede encontrarse aumentada o disminuida. En casos de que esté aumentada, por ejemplo en las mujeres puede ser por el uso de tacones o en el embarazo siendo una hiperlordosis lumbar transitoria. En cambio, cuando está disminuida puede deberse a espondilitis anquilosante o a una herniación discal. La palpación. Primero, a lo largo del raquis lumbar, buscando hipersensibilidad. Esta puede estar causada por una herniación discal o por una discitis de origen infeccioso o comunitario. En otras ocasiones se puede encontrar a nivel de la unión lumbosacra un tipo de escalón, ya sea hacia adentro o hacia afuera, característico de la espondilolestesis. Y por último, palpamos la musculatura paravertebral en busca de contracción muscular refleja o dolorosa o simplemente de contractura muscular. La alineación de la columna vertebral. Si esta está desviada, ya sea a la derecha o a la izquierda, hablamos de escoliosis. Para valorar la escoliosis se utiliza la prueba de Adams, que consiste en indicarle al paciente que se flexione hacia adelante, tratando de tocar las puntas de sus pies con las manos extendidas y las rodillas sin flexionar. Se puede observar en el caso de que haya escoliosis una elevación en la parte lumbar o en la parte de las costillas que se denomina giro. Esto es cuando la escoliosis es estructural, más si la escoliosis es funcional y se observa con el paciente en bipedestación y se corrige con este movimiento, se habla de escoliosis funcional. Para la flexión y extensión de la columna lumbar utilizamos el test de Schock, que consiste en realizar una marca a nivel de L5 y otra 10 centímetros por arriba. Para ubicar L5 ubicamos las crestas ilíacas, trazamos una línea imaginaria entre ellas y en ese punto es L4, un dedo por debajo es L5. A partir de allí medimos 10 centímetros y realizamos la segunda marca. Se pide al paciente que se incline hacia adelante tratando de tocar las puntas de sus pies sin flexionar las rodillas. En este movimiento de flexión debería aumentar de 3 a 5 centímetros las marcas que hemos realizado. La flexión anterior de la columna lumbar tiene como normalidad de aproximadamente 85 grados, pero hay personas más flexibles que logran los 90 o incluso más. Regresa. Con las mismas marcas pedimos al paciente que se flexione hacia atrás, es decir, que extienda la columna lumbar. En este movimiento la marca debe haber disminuido por lo menos 3 centímetros. Eso es lo normal. Hay patologías en las que esto no sucede, como la espondilitis anquilosante que limita el movimiento de la columna, y también hay patologías como la hernia discal que producen un dolor que se exacerba con estos movimientos. A continuación vamos a evaluar la lateralización del paciente. Para eso se le pide al paciente que esté en bipedestación y con los brazos y manos extendidas al nivel del muslo. Luego se le pide al paciente que vire, por favor, y que genere movimientos de lateralización tanto derecho como izquierdo. Si el paciente refiere que tiene dolor del lado en el cual está generando el movimiento, ese nos puede indicar que es de origen nervioso, y si tiene el lado contralateral al movimiento ejercido, esto nos indica que es de origen muscular. A continuación vamos a realizar la maniobra de Equal Weight,
En esta maniobra es muy sensible para la extensión de una lumbar, para lo cual se le pide al paciente que se coloque en decúbito supino y se le va a poner una mano debajo de la parte lumbar. ¿Para qué? Para detectar el movimiento en que se va a levantar la pierna del miembro inferior con la rodilla extendida. Si el paciente refleja dolor antes de levantar el miembro inferior, esto indica que hay una afectación del nervio ciático. Pero si él presenta dolor al momento en que yo realizo este movimiento, indica que hay una afectación de la columna lumbar a nivel de L5 y S1. Puede tener en cuenta que esta maniobra solamente es válida siempre y cuando no haya dolor a nivel coxal y a nivel de la articulación sacroiliaca, luego una exploración física normal. Vamos a valorar la maniobra Pistaccini. En esa maniobra se le pide al paciente que se coloque en posición de cúbito prono y se va a realizar una flexión de la rodilla, como hacemos en este momento. Esto va a generar o agravar el dolor en el glúteo y en la cara posterior del muslo ipsilateral. La flexión de la rodilla va a generar una tensión de las raíces lumbosacras, lo cual nos puede orientar a que hay presencia de una hernia en los discos lumbares inferiores, si hay presencia de dolor. Con la evaluación del examen físico, en este caso lumbar, vamos a realizar la maniobra de la SEC. ¿Para qué consiste la maniobra de la SEC? En sí, nos ayuda a verificar si existe dolor a nivel del nervio ciático y se lo va a realizar de la siguiente manera. Primero, hay que tomar al paciente siempre en la parte de la pierna, con mi mano izquierda voy a poner mi mano sobre la rodilla para que al momento de elevar la pierna no realice flexión del este, y pongo mi mano derecha en la parte posterior de la pierna. Entonces realizo esta pequeña elevación. Si el paciente muestra dolor en un rango de 30 a 70 grados, me quiere decir que esta maniobra es positiva. Entonces el paciente va a sentir dolor o va a sentir parestesia a nivel de todo el miembro inferior, que comienza en la parte del muslo y se irradia hacia abajo. De igual manera se realiza el otro, mano izquierda en rodilla, evitando que la flexión, y mano derecha en la parte inferior de la pierna. Realizamos si hay presencia de dolor o no hay presencia, positivo, y de esta manera evaluamos. En sí, el objetivo de realizar esta maniobra es para orientarnos que existe una hernia discal debido a la lumbalgia que se produce realizando esta maniobra. La maniobra de la SEC posterior, en la cual pedimos al paciente que se acueste de cúbito ventral. En sí, tiene el mismo objetivo, realizar una elevación de las piernas en este caso y que exista la presencia de dolor a nivel lumbar. Entonces, lo que se va a realizar es, primero, con mi mano derecha realizo una flexión de la pierna en este caso, y con mi mano izquierda tomo el muslo por debajo y lo elevo de esta manera, tomando en cuenta que no exista una extensión de la rodilla y siempre esté en flexión. De esta manera, si al momento de elevar el muslo el paciente presenta dolor, se va a sentir dolor en la parte anterior del muslo, me quiere decir que en sí esta es una maniobra de la SEC posterior positiva. Con la explicación vamos nosotros a atender al paciente en decúbito supino. Nosotros, para poder tener la maniobra y el signo positivo de Braillard, vamos a tener que acoger al paciente con la mano derecha, el talón, y con la mano izquierda en la zona de la rodilla, para que la rodilla no se incline. La levantamos y el paciente va a sentir un poco de dolor, lo que significará la maniobra de la SEC positivo. Pero en ese momento lo que hacemos es bajar un punto donde ya no haya dolor y tomamos hacia la zona plantar, donde nosotros hacemos una pequeña flexión. Y si el paciente presenta dolor en ese momento, la maniobra de Braillard y el signo de Braillard será positivo, lo cual nos indica una compresión a nivel radicular entre L4 y L5. Con la maniobra de Fajardin, nosotros vamos a tener que ubicar, levantar todo el miembro inferior
en la posición con mi mano derecha a nivel del talón, poniendo la mano izquierda a nivel de la rodilla para que esta no se flexione, levantando hasta un punto crítico donde el paciente va a sentir dolor. En ese momento nosotros vamos a tener la maniobra de Lacher positivo, pero para poder ver la maniobra de Lacher down vamos a tener que disminuir un poco hasta disminuir la carga del dolor, flexionar un poco los dedos y decirle al paciente que por favor incline la región cervical. Si el paciente siente dolor en ese momento, nosotros sabemos que hay comprensión radicular. A continuación es la denominada maniobra de Neri. Esta va a consistir en ver si el paciente presenta una radiculopatía. ¿En qué consiste? En que el paciente se va a sentar, en especial en una camilla, y va a tener sus piernas totalmente rectas y colgantes en un ángulo de 90 grados. Lo que vamos a hacer es decirle al paciente que doble poco a poco su cabeza hasta que su mentón toque el tórax. Si existe algún dolor que se irradia hacia los miembros inferiores, es un Neri positivo. Ahora, si el paciente no presenta ningún dolor, es necesario hacer la siguiente maniobra, que es Neri reforzado. ¿En qué consiste esto? El paciente está en la misma posición y lo que vamos a hacer es elevar la pierna y doblar lentamente la cabeza del paciente hasta que el mentón toque con el tórax. Si el paciente presenta ese dolor irradiado a la pierna, es un Neri positivo, obviamente, y quiere decir que estamos viendo un problema o un dolor radicular. Seguiremos con la maniobra de locación crural. Primero recordamos que el nervio crural va a dar inervación anteromedial del músculo y están comprendidos por las raíces nerviosas L2, L3 y L4. Para esta maniobra, primero vamos a flexionar la pierna, después vamos a provocar una abducción de la cadera. A continuación realizaremos una extensión de la cadera. Si el paciente presenta dolor en el músculo, en la parte anterolateral, entonces será positivo para este signo. Lograr la marcha. A continuación le pediremos al paciente que camine en puntillas. Si el paciente presiente o refiere dolor a caminar en puntillas, entonces veremos que está afectada la raíz S1. A continuación le pediremos al paciente que camine en talones. Si el paciente presenta dolor al caminar en talones, entonces podemos observar que hay una afectación de L5.